Yo quería, justamente tomando la manera de que el libro está escrito, que es un viaje, pero es un recorrido histórico también por lo que ha pasado en cada país, que nos cuenten, en el caso de Venezuela, por qué pudo llegar el idiota al poder, ¿no? Porque esto también es interesantísimo en el libro, ¿no? Se explica cuál es el camino que permite al idiota llegar al poder. Yo creo que ese tema puede tratar muy bien Carlos Alberto, pero yo quiero decir por qué llegó al poder, que es importante reconocer. Un fenómeno en América Latina gravísimo, y lo estamos viviendo aquí en Colombia, es el divorcio entre la sociedad civil, el ciudadano común y corriente, y el mundo político. Los partidos dejaron de tener la vigencia de otros tiempos, se han vuelto clientelistas, hay mucha corrupción alrededor de eso, y hay un rechazo del mundo político. Político es una mala palabra. Para un chofer de taxi en Lima, Bogotá, ese es un político, le muestran a uno. Como algo muy grande. Entonces, ese divorcio produce algo peligroso, que es la tercería. La gente está buscando algo nuevo, el outsider. Que yo recuerdo que en Venezuela, la cantidad de amigos, Miguel Enrique Otero, apoyaron porque era algo nuevo, ya estaban gastados, Acción Democrática, COPEI, etcétera, y estaban buscando una solución y pensaron de pronto que Chávez era una solución y resultó que fuera un peligro muy grande. En Colombia existe el peligro de esa tercería porque la gente dice, bueno, ya no más política, ya no más político, busquemos algo distinto. Ese riesgo existe. Ese fue el punto de partida que le dio la búsqueda de la outsider, que le abrió la puerta a esa gente. Pero ya entrando en el caso venezolano, que es tan emblemático, vale la pena que Carlos Alberto nos cuente algo. Sí, bueno, yo primero una pequeña agregado a lo que decía Mario sobre el campo semántico de la palabra liberal, de cómo va ampliando. Llegué a ver un anuncio de servicios sexuales en Barcelona, en la Vanguardia de Barcelona, que decía: se ofrece señorita liberal para sus fantasías más extravagantes. Entonces, es realmente complicado preguntarle a esa señorita por qué era liberal, en fin, pero en fin, ella sabrá. Yo creo que está en consonancia con lo que decían tu tía abuela. Bueno, en el caso de Venezuela, Plinio tiene toda la razón, había una especie de desconexión muy grande entre la sociedad civil y el mundo político, y la desconexión no era con el mundo político, era con el sistema en general. Hay un síntoma muy interesante que se vio en el 92 cuando Chávez era un teniente coronel desconocido, intenta dar un golpe de Estado, fracasa, y a los pocos días del fracaso hacen una encuesta y el 65% de los venezolanos lo apoyaban. Y es muy curioso porque Carlos Andrés Pérez era el político que más votos había sacado en la historia de la democracia venezolana, y lo había sacado en el año 89, si no recuerdo mal. De manera que era próxima la elección. En ese mismo año 92, Fujimori traiciona la democracia peruana, da el autogolpe y de nuevo se mide cuál es el nivel de respaldo. El 65% de los peruanos también respaldan el autogolpe. Lo que quiere decir que la democracia, y en eso tiene razón Plinio, la democracia en nuestro continente, en casi todos los países, está, no sé si se puede decir, cogida por alfileres. Y es muy peligroso porque la única defensa que tiene el sistema de la democracia liberal la única defensa real que tiene es funcionar bien, colocarse todos bajo la autoridad de la ley, castigar a los culpables, condenar la corrupción y que la sociedad vea que ese sistema efectivamente es un campo en el que ellos tienen posibilidades de desarrollarse. Cuando eso sucede en Chile, sucede en Costa Rica, de alguna manera sucede en Uruguay, la democracia está mucho más consolidada. Cuando no sucede, pues tenemos lo que pasó en Venezuela, que hubo una especie de suicidio colectivo.
era muy fácil saber lo que iba a pasar en Venezuela. Y era muy fácil porque Chávez lo había dicho previamente. Había dado unos discursos en la Universidad de La Habana y esos discursos habían sido publicados y estaba clarísimo por dónde iban los tiros. Si los venezolanos se confundieron fue porque quisieron confundirse y porque pensaron festinadamente que eso aquí no puede pasar. Eso podía pasar en Hungría, podía pasar en Alemania, podía pasar en Cuba, podía pasar en todas partes, porque es un modo de control social, básicamente, que una vez que se construye la jaula es muy difícil escapar. Y esa jaula ha funcionado en pueblos germánicos, en pueblos eslavos, en pueblos latinos, en pueblos de tradición católica, en pueblos de tradición ortodoxa, en pueblos asiáticos, es decir, lo que importa no es ni la categoría del pueblo ni los valores vigentes, sino lo que importa es la habilidad con que se construye la jaula. Una vez que se construye, es muy difícil escaparse de ella. Por último, ¿cuándo da el giro Venezuela o cuándo da el giro Chávez? El giro definitivo, después del intento de golpe de Estado de abril del 2002, cuando él descubre que su único apoyo real es Cuba. Antes tenía una afinidad ideológica y tenía, por supuesto, una enorme complicidad, pero después de abril del 2002, entre el 2002 y el 2006, se acelera la comunización de Cuba porque Chávez y Castro, como dicen en los boleros, son dos almas gemelas que de alguna manera deliran en la misma sintonía y pueden perfectamente ajustar sus discursos y llegan a pensar en hacer un solo país, cosa que anunciaron en diciembre del 2005 en Caracas. Cuba y Venezuela iban a constituir un solo país. Lo que pasa es que se enfermó Fidel Castro en julio del 2006 y los planes empezaron a cambiar y desde luego se murió Chávez. En fin, pasaron cosas muy raras que son las cosas que cambian la historia, es decir, los factores que no son controlables. Ahora, Raúl Castro está tratando de descubrir una modalidad de la idiotez distinta a la de su hermano, que no va a tener éxito, porque se trata de un socialismo sin subsidios y un capitalismo sin ahorros destinado a que no crezca. Entonces es lo peor de ambos mundos. Pero de todas maneras está intentando oírlo porque después de 55 años, un hombre un poco lento para aprender, se dio cuenta que eso no funciona. Y le paso la palabra a Álvaro. Que quiere. Muy rápidamente, para añadir un elemento más, la pregunta que hiciste es una pregunta importante. Otro elemento clave en el desplome de la democracia y el surgimiento de Chávez es el fracaso del sistema económico en democracia. Ya saben ustedes que antes de Chávez, además él se ha encargado de hacer esa división entre pasado y presente, esta vocación, digamos, adánica, el mundo empieza conmigo, también es una variante de la dictadura latinoamericana, ese se llama el punto fijismo. Son las 4 décadas de democracia en Venezuela previas al surgimiento de Chávez, digamos, como alternativa. Esas 4 décadas tienen cosas buenas, son democráticas, hay pluralidad de partidos, hay libertad de expresión, es decir, hay una democracia en una etapa en la que en muchos otros países latinoamericanos no hay democracia. Y de hecho se miraba, yo recuerdo a mi familia de pequeños, algunos parientes habían emigrado a Venezuela y volvían una vez al año y uno se reunía con ellos y te hablaban de la Venezuela democrática con un cierto aire de superioridad frente a lo que pasaba en el resto de Sudamérica y de América Latina, ¿no? Pero el sistema económico fue un sistema fracasado. El año 76, Carlos Andrés Pérez, nada menos que Carlos Andrés Pérez, que después tendrá tanto que ver por ideas contrarias con el surgimiento, digamos, del chavismo, nacionaliza el petróleo y se establece en torno al petróleo lo que llamamos los liberales un sistema mercantilista, un sistema de privilegios, de favores, un sistema en el que van, digamos, girando alrededor de esa fuente de ingresos fiscales toda una serie de intereses privados. Y la concatenación entre intereses privados y el petróleo que está en manos del Estado crea una élite muy exitosa, en cierta forma bastante moderna en muchos sentidos también, pero que es percibida por el resto de la población evidentemente como un mundo privilegiado, como un coto vedado, donde no puedes acceder si no estás en la cercanía, en la privanza del gobernante de turno, ¿no? Y este sistema se perpetúa
Dura un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo lo permite. El precio del petróleo está muy alto, el gobierno redistribuye suficiente dinero para mantener una cierta, en fin, anestesia social, mientras va fortaleciendo este sistema de privilegio. Pero tarde o temprano las materias primas bajan de precio, como ya lo sabemos, y cuando bajan de precio los ingresos fiscales caen, y cuando caen los ingresos fiscales hay dos problemas. Es decir, o redistribuyes, pero tienes que hacerlo con inflación, o combates la inflación, pero entonces no puedes redistribuir dinero. Y entonces el sistema económico es un sistema poco productivo. Y la cifra la encontré el otro día, desde que Carlos Andrés Pérez nacionaliza el petróleo hasta que sube Chávez al poder, hay un declive de la renta per cápita de 25%. Es decir, el pueblo venezolano es un cuarto más pobre que cuando le dicen vamos a nacionalizar el petróleo en nombre del pueblo. Y la gran tragedia, con esto termino, es que surge Chávez con un discurso que en realidad potencia los males que habían provocado el desprestigio de la democracia y el escenario en el que surge el chavismo. Es decir, es una verdadera, digamos, comedia de enredos. El chavismo lanza un discurso contra el estado de cosas imperante que en realidad no es otra cosa que la exacerbación de los males que el sistema imperante había entronizado y que habían dado pie al surgimiento del chavismo. Para terminar… yo quisiera dos palabras para terminar, porque ya estamos sobre la hora, un poco sobre Colombia, algo que es importante. Porque claro, la imagen de Colombia por fuera es buena en la medida en que finalmente los dos últimos gobiernos no se han apartado de una política liberal, de respeto por las inversiones, por la libertad económica, etcétera. Las cifras que dan generalmente son buenas, crecimiento del PIB es alto, nivel alto de inversión, baja inflación, tenemos el petróleo ahora con 1 millón de barriles diarios, que es una cosa importante. Inclusive se habla de baja el desempleo y decíamos que ya ha bajado. Lo que pasa es que aquí suelen llamar empleo informal los que piden limón en las esquinas, en los semáforos, eso sí es un poco complicado. Ahora bien, entonces uno se pregunta, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Es lo que me preguntan por fuera, ese litigio feroz entre santistas y uribistas, etcétera. Eso ya tiene que ver no con una posición en cuanto a la cuestión económica distinta, sino en cuanto a la gestión, la realización de los proyectos. Uribe siempre hablaba de que había que tener una macrovisión y una microgestión. Esa microgestión es importantísima en los países donde el Estado no funciona bien, la burocracia es inepta, etcétera, 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 la clase política medio corrupta. Y siempre se ocupó de esa microgestión y eso logró éxitos en el campo de la seguridad, éxitos notables. Eso mismo no se aplica al actual presidente y nosotros lo señalamos un poco también en el libro, porque muchas cosas que se ofrecen no se cumplen. Y para terminar, recogemos una cosa que es un poco caricaturesca, forma parte del panfleto de que hablamos entonces, en que alguien decía, mire, es que la diferencia que existe entre los dos presidentes últimos es ante todo una influencia, una diferencia regional. El uno es antioqueño, el otro es un bogotano de vieja data. El antioqueño lo que piensa, lo dice, y lo que dice, lo hace. El bogotano de vieja estirpe, lo que piensa, no lo dice, y lo que dice, no necesariamente lo hace. Quería hacer una pregunta final. Sí, vamos a terminar. Quería hacer una pregunta. Quería pedirle un pronóstico, si vamos a estar frente en unos años a una cuarta entrega del Idiota, o es que estamos ya en la última etapa de la idiotez latinoamericana. Yo espero que la cuarta edición del Idiota tenga este título: La extinción del idiota latinoamericano. Creo que no sería un título gratuito. Mi impresión es que América Latina va para mejor. Hay muchos problemas, hay todavía enormes obstáculos que vencer, pero creo que si comparamos la América Latina de nuestros días con la América Latina de mi juventud, o incluso con la América Latina de la juventud de Álvaro, el progreso ha sido enorme. La democracia va echando raíces en nuestro continente,
Cuba, Venezuela son hoy día verdaderos anacronismos que no pueden constituir un modelo para el futuro, y en el resto de América Latina con deficiencias a veces gigantescas y a veces deficiencias cada vez menores, la democracia, la economía de mercado, es decir, el sistema que trae verdaderamente progreso en una sociedad y que disminuye la violencia y disminuye las injusticias a extremos, diríamos, tolerables, es una realidad creciente. Creo que ese debería ser un incentivo para que los jóvenes idealistas, los jóvenes altruistas, como está ocurriendo ahora en Venezuela, hagan política, dejen de despreciar a la política y se convenzan que la política no es necesariamente sucia, corrompida, de gentes interesadas, sino un instrumento maravilloso para traer progreso, para traer modernidad, para traer justicia, para traer libertad a nuestras sociedades. Muchísimas gracias por venir. Yo creo que ese tema puede tratar muy bien Carlos Alberto, pero yo quiero decir por qué llegó al poder, que es importante reconocer. Un fenómeno en América Latina gravísimo, y lo estamos viviendo aquí en Colombia, es el divorcio entre la sociedad civil, el ciudadano común y corriente, y el mundo político. Los partidos dejaron de tener la vigencia de otros tiempos, se han vuelto clientelistas, hay mucha corrupción alrededor de eso, y hay un rechazo del mundo político. Político es una mala palabra. Para un chofer de taxi en Lima o Bogotá, ese es un político, le muestran a uno. Como algo muy grande. Entonces, ese divorcio... Fantasías más extravagantes. Es realmente complicado preguntarle a esa señorita por qué era liberal, en fin, pero en fin, ella sabrá. Yo creo que está en consonancia con lo que decía tu tía abuela. Bueno, en el caso de Venezuela, Plinio tiene toda la razón, había una especie de desconexión muy grande entre la sociedad civil y el mundo político, y la desconexión no era con el mundo político, era con el sistema en general. Hay un síntoma muy interesante que se vio en el 92 cuando Chávez era un teniente coronel desconocido, produce algo peligroso, que es la tercería. La gente está buscando algo nuevo, el outsider, que yo recuerdo que en Venezuela la cantidad de amigos, Miguel Enrique Otero, lo apoyaron porque era algo nuevo, ya estaban gastados, Acción Democrática, COPEI, etcétera, y estaban buscando una solución y pensaron de pronto que Chávez era una solución y resultó que fuera un peligro muy grande. En Colombia existe el peligro de esa tercería porque la gente dice, bueno, ya no más política, ya no más político, busquemos algo distinto. Ese riesgo existe. Ese fue el punto de partida que le dio la búsqueda de la outsider, que le abrió la puerta a esa gente. Pero ya entrando en el caso venezolano, que es tan emblemático, vale la pena que Carlos Alberto nos cuente algo. Sí, bueno, yo primero una pequeña agregado a lo que decía Mario sobre el campo semántico de la palabra liberal, de cómo va ampliando. Llegué a ver un anuncio de servicios sexuales en Barcelona, en La Vanguardia de Barcelona, que decía: se ofrece señorita liberal para sus Yo quería, justamente tomando la manera de que el libro está escrito, que
es un viaje, pero es un recorrido histórico también por lo que ha pasado en cada país, que nos cuenten, en el caso de Venezuela, por qué pudo llegar el idiota al poder, ¿no? Porque esto también es interesantísimo en el libro, ¿no? Se explica cuál es el camino que permite al idiota llegar al poder.